Hola, bienvenidos. En esta oportunidad pasaremos vista a una revista de espectáculos llamada Platea, del 5 de mayo de 1961. La revista Platea fue fundada el 8 de octubre de 1959 en Buenos Aires, República Argentina, por Editorial Atlántida. Es un verdadero placer inmenso estar aquí y acompañar a quienes nos escuchan en esta inmersión profunda. Una revisión documental de carácter histórico, diseñada, digamos, para desentrañar los misterios de una época dorada. Así es, una tarea fascinante. Nuestra gran misión en esta jornada, bajo el aura melancólica de una tarde de lluvia en la memoria porteña, es realizar una disección profunda de las páginas de esta publicación. Un documento que vale su peso en oro. Exacto. Tenemos en nuestras manos un ejemplar que está lleno de historia, de cultura y de las palpitaciones secretas de una sociedad sumamente vibrante. Vamos a sumergirnos en la realidad sociológica, tecnológica y artística de 1961. Poniéndola frente al espejo implacable de nuestra vertiginosa era actual. Y bueno, para comprender la magnitud de lo que vamos a analizar, es vital establecer el clima exacto de aquella época monumental. Un contexto innegablemente tenso. Nos situamos en un mundo que era 1.000.000 de veces más analógico que nuestro ruidoso presente. Un mundo donde el séptimo arte, el cine, reinaba como el monarca indiscutido del entretenimiento de las masas. Mientras que la televisión recién despertaba. Tía, la constante y sombría amenaza de la Guerra Fría. Un escenario global y local absolutamente conmovedor. Si vos te adentras en las noticias locales del espectáculo que Platea documenta esa misma semana, notarás de inmediato la ebullición fenomenal en las ondas televisivas porteñas. La ciudad estaba cambiando de piel, literalmente. Y la noticia que acaparaba las miradas curiosas era precisamente la agitación en los canales de aire. Era una verdadera revolución en las antenas de la ciudad. Y es imperativo mencionar, para ilustrar este fervor, que el Canal 11 empezaba a emitir en forma preinaugural. Un experimento audaz para la época. Imagínate la escena, familias enteras reuniéndose alrededor de ese pesado mueble de madera y vidrio, sintonizando una señal experimental que ofrecía variedades y películas hasta las 22 horas. Era una ventana mágica abriéndose paso en la intimidad de la noche de Buenos Aires. Alterando para siempre la dinámica del hogar moderno. Y es precisamente en ese marco de inquietud técnica y artística donde se produce un salto al vacío. Un hito que la revista retrata con una inmensa expectativa. Te referís al debut de un grande. Hablamos del debut en la pantalla chica del gran Leopoldo Torre Nilsson. Un director de cine de incalculable prestigio, un intelectual de la imagen que decide tomar las riendas de la dirección en Canal 13 con la obra La cabeza del viajero, un tenso relato policial. ¿Qué escena tan pintoresca y surrealista nos describe la revista de manera detallada? Uno puede imaginar ese instante con una claridad absoluta. Es casi cinematográfico en sí mismo. Torre Nilsson, un maestro acostumbrado al silencio reverencial de los sets cinematográficos europeos, ensayando bajo la presión calurosa de las cámaras de televisión en vivo. Y con una banda sonora insospechada. Y de fondo, filtrándose implacablemente en la acústica del estudio, se escuchan los cantos indomables de los gallos criollos provenientes de un mercado cercano. Es la altísima cultura cinematográfica chocando de frente y sin frenos con la innegable realidad barrial. Ese choque de mundos, ese gallo interrumpiendo al maestro, nos ilustra perfectamente cómo funcionaba la jerarquía de prestigio en 1961. Es una revelación. Vos fíjate que la televisión era vista casi como un terreno de aprendizaje, un taller de pruebas o directamente un arte menor frente a la majestuosidad sagrada del celuloide. Totalmente. Cuando los directores de cine bajaban a la televisión, lo hacían casi como una concesión a la modernidad, un experimento temporal. Es una paradoja fascinante, sobre todo si observamos nuestro panorama actual, donde la ecuación se ha invertido de una forma dramática.
Hoy es absolutamente al revés. Hoy, en la omnipotente era del streaming, vemos a los directores de cine más aclamados del planeta abandonando las salas de cine para migrar a las series de televisión. Buscan precisamente el mayor prestigio que hoy otorgan las narrativas de largo aliento y los presupuestos millonarios de las plataformas digitales. Lo que antes era considerado un mercado de segunda categoría. Exacto. Acosado por el ruido de la calle, hoy es el Olimpo indiscutido de la creación audiovisual global. Una metamorfosis asombrosa. Pero la efervescencia de aquella Buenos Aires no se limitaba a la pantalla chica. La revista también nos invita a un paseo nocturno por los escenarios físicos. El teatro siempre presente. Francisco Petrone, un actor de un rigor intelectual avasallante, llevaba la densidad opresiva del teatro de Henrik Ibsen con la obra Un enemigo del pueblo a un escenario insospechado. Una movida audaz. Nada menos que a la lona de una gigantesca carpa de circo instalada en el populoso barrio del Once, una cruza impensada entre el grave drama noruego y el polvo místico de la pista circense. Mientras tanto, la oferta cultural porteña se diversificaba a pasos agigantados. El Teatro Empire, ubicado en la emblemática calle Hipólito Yrigoyen, anunciaba sus grandes obras de cartelera. Una cartelera de lujo. Y al mismo tiempo, la televisión no solo producía, sino que seguía importando formatos norteamericanos que fascinaban a las audiencias. El Canal 9 anunciaba con bombos y platillos la transmisión de Brigada 8 y la mítica Sunset Strip. Series que marcaron a toda una generación. Pero el talento de nuestra tierra no se quedaba atrás. Los queridísimos payasos Nelly Prince y Brizuela Méndez, tras brillar e iluminar la televisión nacional, recibían el espaldarazo definitivo y consagratorio. Un reconocimiento internacional. De sus colegas del famosísimo circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Es el triunfo de la perseverancia, el talento local siendo validado por las más grandes potencias del entretenimiento. Y hablando de figuras de talla mundial, las páginas centrales de nuestra revista nos obligan a observar con asombro cómo funcionaba la intrincada logística del estrellato en aquella época. Una maquinaria inconmensurable. Una maquinaria que exigía un sacrificio humano, físico y vocal tremendo. La ciudad de Buenos Aires se vestía de gala y alta costura para recibir en el imponente Cine Teatro Ópera a la diva indiscutida de la canción, Caterina Valente. Una figura artística que desafiaba cualquier comparación en ese momento. Nacida en Francia, residente en Suiza, era considerada, sin lugar a dudas, la número 1 de toda Europa. El cronista de la revista se encarga de aclarar, con un tono casi de reverencia, que la Valente era un número internacional más requerido y absolutamente más cotizado que el mismísimo Frank Sinatra. Palabras mayores. Y el nivel de exigencia técnica de una estrella de esa magnitud era verdaderamente revelador de su profesionalismo. No dejaba nada librado al azar. La crónica detalla los caprichos, o mejor dicho, las necesidades de su equipo técnico exclusivo. Para proteger y potenciar los matices de sus extraordinarias cualidades vocales, ella exigía, por contrato, el uso innegociable de un micrófono alemán marca Neumann. Un artefacto legendario de altísima fidelidad. Un micrófono que era temido y evitado por aquellos cantantes de moda que no poseían un talento vocal puro, ya que desnudaba cualquier imperfección. Era un purismo técnico casi obsesivo. Y si vos analizás la vida en gira de Valente, te encontrás con un nivel de agotamiento que hoy nos resultaría incomprensible. Ella misma relata en la entrevista que su periplo de presentaciones por Sudamérica le tomaba alrededor de un mes entero de travesías analógicas. Un mes entero lejos de casa. 2 extenuantes semanas en Río de Janeiro y San Pablo, una semana completa de funciones en Buenos Aires, seguidas de días de viaje y shows en Montevideo, Santiago de Chile y Lima. Una verdadera maratón continental. Presta atención a la magnitud de este detalle. La diva mencionaba viajar a la lejana Nueva York para una sola actuación. Un show que requería varios días previos de agotador ensayo físico y la preparación de una mímica distinta y milimétrica para cada idioma en el que iba a interpretar. Es un contraste brutal, un abismo conceptual con nuestra era actual, dominada por la gratificación inmediata y la tecnología facilitadora. Hoy, observas a los grandes ídolos de la música con giras multimillonarias. Artistas que se desplazan a la velocidad del sonido. Exacto.
en lujosos jets privados, dando conciertos prácticamente idénticos, con rutinas pregrabadas, en 3 continentes distintos en una misma semana. Todo resuelto a golpe de un botón. Todo esto apoyados por el streaming global que difunde su imagen al infinito sin que tengan que mover un dedo. Esa artesanía melancólica de pasar semanas viajando, adaptando la interpretación, la cadencia y el idioma en cada nuevo puerto, es un esfuerzo logístico y emocional que la tecnología moderna, lamentablemente, ha sepultado para siempre. Hemos perdido, sin lugar a dudas, una cierta mística del viajero errante. Una mística que también envolvía a los grandes titanes del cine, incluso cuando debían enfrentar el más oscuro de los guiones, la tragedia personal. Una noticia muy sombría de esa edición. Las vibrantes páginas internacionales de Platea traían ese mes una noticia que conmovió profundamente el corazón de sus lectores. Se informaba, con un tono de respetuoso luto anticipado, sobre la grave e incurable enfermedad que padecía el legendario y estoico actor Gary Cooper. Un golpe tremendo para la industria. Un hombre que estaba a punto de cumplir sus 60 años de vida, enfrentando su inexorable destino final con la misma mirada de plomo y la misma entereza moral que caracterizó a sus inmortales personajes en la pantalla de plata. Esa caída inminente de los dioses inmortales del celuloide siempre produce un temblor en la psique colectiva. Nos recuerda nuestra propia e insalvable fragilidad. Nos baja a la realidad de un golpe. Y esa vulnerabilidad humana que vemos en el ocaso de un gigante como Cooper nos sirve de puente perfecto para explorar los temores a una escala mucho mayor. La revista no esquiva los miedos globales, la tecnología desbordada y el interior turbulento de las estrellas. De hecho, publica un cuestionario revelador. Casi psicoanalítico, te diría, realizado a las célebres y eternas gemelas Legrand, Mirta y Silvia. Un verdadero documento psicológico que retrata a 2 mujeres en la cima de su popularidad. Las respuestas de ambas marcan un contraste fabuloso y nos muestran 2 formas diametralmente opuestas de pararse frente al mundo. 2 perfiles absolutamente distintos. Ante la pregunta punzante de si se quiere a sí misma, Mirta responde con una franqueza desarmante y un brillo de seguridad total. Yo me quiero y me soy simpática. ¿No podría separarme de mí? Una declaración de principios formidable. Mientras tanto, su hermana Silvia expone un perfil filosófico completamente diferente, afirmando padecer un disconformismo eterno con su propio ser y declarando abiertamente que sus lecturas de cabecera son existencialistas como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Es una radiografía perfecta de las 2 almas de la década de los 60. El brillo del espectáculo frente a la angustia existencial. Pero hay un momento de inmensa e inesperada profundidad en ese cuestionario. Una respuesta que te hiela la sangre. Al ser consultadas sobre qué estadística o dato de la realidad les resultaba más interesante o preocupante, Mirta abandona la frivolidad y señala la aterradora cantidad de niños que en ese mismo instante sufren hambre, frío y miseria alrededor del globo. Una mirada cruda a la desigualdad. Y agrega una reflexión lapidaria, cargada de una ironía sombría. Señala lo incomprensible que es esta pobreza en, y cito, este mundo técnico de la bomba H y los Sputniks. Es un retrato escalofriantemente exacto de la paranoia de la Guerra Fría. Pensás en esa atmósfera opresiva, esa ansiedad nuclear y espacial que definía el 1961. El terror sordo a la aniquilación atómica global. Conviviendo pared de por medio con la maravilla tecnológica de la carrera espacial soviética y estadounidense. Es el asombro por el progreso técnico chocando con la miseria humana más antigua. Y resulta inevitable trazar el paralelismo. Si hiciéramos esa misma pregunta hoy a una figura pública, ¿cuáles serían los avances deslumbrantes o las amenazas inminentes que definen nuestra era actual? El decorado tecnológico ha cambiado, pero el abismo sigue intacto. Seguramente hoy hablaríamos del terror profundo a una inteligencia artificial descontrolada que amenaza con dejarnos obsoletos. O de los desastres ecológicos. Hablaríamos de una hiperconexión digital que paradójicamente nos aísla en soledades insoportables, o del inexorable cambio climático que acecha nuestro futuro. Los miedos mutan constantemente en su forma exterior, se visten con nuevos algoritmos, pero la angustia existencial del ser humano permanece absolutamente inalterable. Es una constante
innegable. Seguimos observando fascinados nuestra propia capacidad tecnológica para conquistar el cosmos, mientras fallamos miserablemente en erradicar la pobreza que nos rodea. Esa constante hostilidad del mundo moderno nos lleva a otra página de profunda reflexión en la revista, donde el análisis se vuelca hacia el interior del hogar y la crianza. Un terreno íntimo y complejo. Específicamente abordan la niñez de quien fuera la niña prodigio más grande e icónica de la historia de Hollywood, Shirley Temple. La nota detacha, con profunda admiración, cómo su madre libró una batalla titánica para protegerla. Una protección casi espartana. Priorizaba alejarla materialmente de los lujos obscenos y las fiestas descontroladas de la industria para intentar, contra viento y marea, darle una vida normal. La señora Temple sostenía firmemente una máxima olvidada que el exceso de dinero y fama no otorgan bajo ninguna circunstancia la felicidad de un niño. Ese afán desesperado por resguardar la inocencia nos abre una puerta vital para pensar nuestra propia contemporaneidad. Vos analizás esa férrea disciplina protectora del pasado, ese instinto primario por resguardar la intimidad de la niñez lejos del ojo público devorador. Un instinto que hoy parece diluido. Y vos lo pones frente al espejo implacable de nuestra sociedad actual. Hoy asistimos pasivamente a la exposición constante y muchas veces despiadada de los niños estrella, e incluso de millones de niños comunes en plataformas globales. Uno no puede evitar preguntarse, con cierto dejo de tristeza, si aún existen, o si son siquiera posibles en este entorno hiperconectado, aquellos valores de protección a la infancia que la madre de Shirley Temple inculcaba con tanta devoción. Es una pregunta difícil de responder. Hoy, la vida privada, el tesoro más grande del ser humano, se ha convertido en un espectáculo de consumo público constante y voraz. Vivimos inmersos en una vitrina virtual, casi como un gigantesco y bullicioso cabaret digital. Una metáfora dolorosa pero cierta. Donde el pudor no existe y absolutamente todo, desde el desayuno hasta el llanto de un infante, está cruelmente a la vista para generar rentabilidad. Es una transformación sociológica verdaderamente rotunda que ha redefinido lo que significa ser humano. Y esto nos conecta de manera magistral con otro aspecto fascinante de nuestra revisión documental. El mandato social sobre la mujer. El mandato sobre el rol de la mujer, los rigurosos estándares de la estética y las promesas ineludibles de la publicidad gráfica. Retomando la figura de Shirley Temple, la revista avanza en el tiempo y nos la presenta en su vida adulta, despojada ya de sus rizos infantiles, presentándose ante la sociedad bajo el sobrio y respetable nombre de Mrs. McMark. Una etapa de madurez donde la exestrella mundial dividía rígidamente y con orgullo su tiempo entre sus deberes fundamentales. Se definía primero como ama de casa, luego como una esposa incondicionalmente devota, y finalmente dedicaba sus horas libres a realizar un abnegado servicio comunitario de carácter voluntario. Ella misma afirmaba en la entrevista que las mujeres respetables de su edad y condición eran excepcionalmente activas en la noble tarea de servir a la comunidad y a su familia. Un paradigma de virtud para la época. Ese retrato nos invita a debatir con profundidad cómo ha mutado o evolucionado la expectativa social y la presión impuesta sobre los hombros de la mujer. Pensemos en el complejo equilibrio que hoy se exige entre la vida familiar, la competitiva carrera profesional y el compromiso social para las mujeres prominentes de nuestra época. La exigencia parece haberse multiplicado. Esto contrasta dramáticamente con aquel inamovible ideal femenino de los tempranos años 60, donde el espacio doméstico, el sacrificio silencioso y la filantropía no remunerada constituían los pilares absolutos y excluyentes de la respetabilidad social de una dama. Una evolución innegable de los derechos y libertades que transformó el siglo XX. Y si queremos profundizar verdaderamente en cuáles eran esos ideales y esas exigencias físicas y morales impuestas sobre la mujer en 1961, no hay radiografía más elocuente y descarnada que sumergirse en los anuncios publicitarios que financian y sostienen estas mismas páginas de la revista Platea. Los anuncios son siempre el reflejo más fiel de una época. Permítanme recrear
para quienes nos escuchan del otro lado del receptor, el tono exacto, la persuasión comercial con la que la inmensa industria de la indumentaria interpelaba a su dócil público en aquella época. Atención, señora, reúnase hoy mismo con las sensacionales y exclusivas prendas Swixtil y le garantizamos que usted será la figura más distinguida de la reunión. ¡Qué maravilla de retórica! Swixtil produce todas sus finísimas creaciones para que usted encuentre la de su agrado, en un talle correspondiente y exacto a su silueta. No espere más. Visite nuestras modernas sucursales y compre sus pantalones de última moda Asha, tanto en la próspera capital como en el pujante interior del país. Y no faltaba la promesa de la contención física. Por supuesto que no. Y para su intimidad, le presentamos la revolución del confort, las nuevas y sensacionales bombachas elásticas modernas Namba. Una prenda que no se cae gracias a su total superficie de contacto permanente. Siguen con devoción las líneas exactas de su cuerpo. Disfrute de una aireación perfecta y saludable gracias a su novedoso tejido poroso. La ingeniería al servicio de la silueta. Confeccionadas estrictamente con los mejores hilados del mercado, algodón puro peinado, rayón brillante y la contención inigualable del puro caucho natural. Es un documento sociológico verdaderamente fabuloso. Vos analizas detenidamente esos argumentos de venta y notas de inmediato que están enfocados no en el bienestar emocional, sino en la rígida ingeniería de la prenda. Nos hablan de una aireación perfecta, del uso imperativo del caucho natural para moldear, constreñir e imponer desde afuera una silueta específica y estandarizada. Un control absoluto. Es una visión de la estética fundamentada puramente en el ajuste implacable, en la corrección de lo imperfecto y en el control fisiológico absoluto del cuerpo femenino. Resulta fascinante y al mismo tiempo liberador hacer la comparación directa con nuestro tiempo actual. Hoy, el lenguaje publicitario de la gran industria de la moda ha dado un giro copernicano hacia el marketing emocional y la aceptación. Hemos transitado un largo y doloroso camino. Pasamos de la estricta tiranía del caucho natural, diseñado para contener y disimular la figura natural, a los grandes y masivos movimientos contemporáneos del positivismo corporal. Hoy se exige la inclusión real de todos los talles y se proclama la celebración genuina de la diversidad corporal humana. Un avance indiscutible. Nos hemos ido alejando lenta pero firmemente de ese molde único y asfixiante que la publicidad y la moral de antaño pregonaba como la única vía hacia la belleza. Todo esto mientras, en la misma televisión que moldeaba mentes, recordamos que programas infantiles importados como los entrañables episodios de Noah Berry Jr. marcaban otra forma de entretenimiento inocente que consumían las familias en la calidez de esa época irrepetible. Has trazado una síntesis magistral. Como hemos comprobado a lo largo de esta inmersión profunda, la historia de la humanidad no solo se lee a grandes y ruidosos titulares políticos de los diarios de alcance nacional. La verdadera historia se esconde en los pequeños detalles. En la intimidad de lo cotidiano. Se lee en los pliegues íntimos de la ropa contenida por caucho. Se escuchan los exigentes micrófonos de alta fidelidad que reclama una diva acorralada por su propio éxito. Y se respira en el canto rebelde de esos gallos que interrumpen la solemnidad de un director de cine intelectual intentando domar a la nueva bestia televisiva. Un resumen poético y exacto. Y para ir cerrando este debate formal y melancólico, me gustaría dejar a nuestra fiel audiencia con una reflexión profunda, un interrogante que resuena en la inmensidad de la noche, algo para seguir pensando cuando el silencio gane la partida. Te escuchamos con atención. Hemos visto cómo una simple y perecedera revista de espectáculos del año 1961 es capaz de encapsular, de una manera absolutamente perfecta y poética, las vanidades superficiales de su época, como el uso del caucho natural para fabricar una silueta artificial y al mismo tiempo reflejar los terrores más inmensos y profundos de la humanidad, como la constante y apocalíptica amenaza de la bomba H. Dos caras de la misma moneda. Ante esta revelación, cabe hacernos una pregunta crucial. ¿Cuál será ese objeto cotidiano, ese titular aparentemente banal, frívolo y efímero de nuestra convulsa era actual?
que los serios historiadores del lejano año 2090 mirarán con absoluto asombro a través de sus cristales para lograr comprender de una vez por todas cuáles eran nuestros miedos más inconfesables y nuestras mayores y más absurdas frivolidades. Para profundizar en nuestras publicaciones históricas y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.